lo echaron de la hacienda, hasta que el viejo amigo de su padre reveló algo inesperado. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Manuel Thornton, de unos 60 años, con la cara llena de arrugas marcadas y ojos claros como el cielo antes de una tormenta, caminaba despacio entre los corrales. Llevaba una camisa de algodón vieja, pantalones de mezclilla y un sombrero vaquero que había sido de su papá. Era hombre de pocas palabras, pero solo con estar ahí, todos lo respetaban. Los trabajadores lo saludaban con cariño y admiración. «Buenos días, señor Manuel», dijo John, uno de los peones más jóvenes, mientras amarraba el ganado. «Buenos días, muchacho. Hoy el aire huele a agua. Tal vez llueva», respondió Manuel con esa voz grave y tranquila que parecía resonar con la tierra misma. Desde pequeño, Manuel había vivido para la hacienda. Hijo menor de Edward Thornton, un ranchero de Texas que se asentó en México en los años 50, y de Isabel Duval, una francesa de modales finos y espíritu fuerte, Manuel nunca conoció otra vida que no fuera el campo. Mientras sus hermanos mayores, William y Rebecca, estudiaban en el extranjero y se alejaban del mundo rural, él se quedaba trabajando la tierra, alimentando a los caballos, arreglando cercas y ayudando a sus papás con los cultivos. Cada rincón de la hacienda tenía una historia, un recuerdo, una herida. Ahí, bajo el roble grande que le daba su nombre al lugar, su mamá le había leído cuentos cuando era niño. En ese mismo establo, su papá le enseñó a montar caballo por primera vez, y en la casa principal, junto a la chimenea, lloró la muerte de los dos, uno tras otro, con solo un año de diferencia. Aunque nunca se casó, Manuel había amado una vez, y mucho. Su corazón todavía guardaba el nombre de Margaret, una joven irlandesa de ojos verdes brillantes que desapareció de su vida de repente, envuelta en un misterio que aún le dolía recordar. Desde entonces, Manuel se había refugiado en el trabajo de la hacienda, convirtiéndose en su protector callado. Ese día, sin embargo, algo se sentía diferente. Las vacas mugían raro, los caballos estaban inquietos, y hasta el perro viejo que siempre lo seguía, Duke, miraba hacia la casa principal con desconfianza. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Manuel, acariciándole la cabeza con suavidad. «¿Tú también sientes que algo no está bien?». A lo lejos se oyó el ruido de un motor. Era la camioneta de su hermano William, que no visitaba la hacienda desde hacía más de 5 años. Con él venía Rebecca, con su bolso de marca y su perfume de flores que siempre parecía fuera de lugar en el rancho. Manuel los miró desde el porche. No sonrió, no saludó, solo esperó, porque cuando el pasado regresa de repente, casi nunca lo hace en silencio. La tarde caía despacio sobre el roble, pintando los campos de un dorado triste. El aire, que normalmente era tranquilo y predecible, ahora estaba cargado de una tensión que se sentía en el pecho. La casa principal estaba lista para una reunión familiar, algo raro desde la muerte de Edward Thornton. La excusa era hablar del futuro de la hacienda, pero Manuel ya presentía que había algo más oscuro detrás. Rebecca llegó con sus lentes oscuros puestos incluso dentro de la casa, el cabello rubio recogido en un chongo apretado y su acento británico fingido más marcado que nunca. Caminaba como si el polvo del rancho no mereciera tocarla. William, por otro lado, traía un traje gris claro, nada adecuado para el calor ni el lugar, pero que mostraba su nueva vida en la ciudad, en Dallas. Su mirada era fría, como si calculara cada paso, y al ver a Manuel, apenas inclinó la cabeza, sin una pizca de cariño. «Pensé que sería bueno juntarnos», empezó William sirviéndose un whisky caro que él mismo trajo. «Hay decisiones que no pueden esperar más». «¿Decisiones?», repitió Manuel sin moverse de su silla vieja de cuero, la que había sido de su papá. «¿De qué exactamente?». Rebecca se sentó con una elegancia fingida y sacó unos papeles de una carpeta negra de piel. Los puso en la mesa, bien ordenados. «Sobre la hacienda, Manuel», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Revisamos el testamento de papá, el que se leyó oficialmente después de que murió». Manuel frunció el ceño. No recordaba ninguna lectura formal. En ese entonces aún estaba enterrando a su mamá. «Nunca me enseñaron ningún papel», dijo firme. «Solo seguimos trabajando la tierra como siempre». «Ese es el problema, hermano», dijo William, con voz suave pero dura.
Hemos sido pacientes, pero legalmente tú no eres heredero. Papá dejó la hacienda dividida entre Rebeca y yo. El silencio cayó como un golpe. Solo se oía el zumbido de un ventilador viejo en el techo. Manuel se quedó quieto. No dijo nada. Pero en su cara se dibujó una expresión que ningún abogado podía negar, la de un hombre traicionado por su propia familia. «Es injusto», murmuró al fin. «He trabajado estas tierras desde los 10 años. Nunca las abandoné. Mientras ustedes estudiaban en Europa o jugaban a ser empresarios en la ciudad, yo enterré a papá con mis propias manos. Esta hacienda no estaría en pie sin mí». Rebeca fingió tristeza. «No lo dudamos, querido, pero los papeles son claros. Hay que ser responsables con los bienes de la familia. Necesitamos tomar el control legal lo antes posible». William asintió. «Claro, puedes quedarte en una de las casas de los trabajadores si quieres seguir viviendo aquí. Por ahora». La humillación era total. Manuel no gritó, no peleó. Solo se levantó con la cabeza en alto, caminó hacia la puerta principal y se detuvo antes de salir. «Un día, ustedes dos van a entender lo que significa pertenecer a esta tierra. Pero para entonces, tal vez ya sea tarde». Salió al atardecer sin mirar atrás, mientras en la casa el whisky seguía corriendo y los papeles se firmaban con la frialdad de quienes olvidaron de dónde vienen. La noche cubrió por completo la hacienda El Roble. El cielo, claro y grande como los recuerdos de un amor viejo, se extendía en un azul oscuro lleno de estrellas. Los grillos cantaban fuerte, sin darse cuenta del dolor que crecía en el corazón de Manuel Thornton. Caminaba solo por el camino de grava que unía la casa principal con los establos, con pasos lentos, cargando un silencio pesado que lo envolvía como cobija en invierno. Llevaba en la mano el sombrero que siempre traía, pero por primera vez en mucho tiempo no lo tenía puesto. Su cabeza baja decía más que cualquier palabra. Pasó la cerca de madera, comida por los años, y se paró frente al granero viejo. Ahí, entre pacas de heno y herramientas oxidadas, Manuel había dormido muchas noches cuando era joven, cuidando el ganado enfermo o protegiendo a las yeguas preñadas durante las tormentas. Ese lugar era su refugio, su verdadero hogar. Se sentó en un banco improvisado junto a una lámpara de petróleo que apenas alumbraba su cara curtida por la vida. Sus ojos, siempre firmes, ahora brillaban con lágrimas que no dejaba salir. «Nunca pedí nada», murmuró para sí, casi en un susurro. «Nunca quise títulos ni reconocimientos. Solo quería cuidar lo que papá me enseñó a amar». El perro Duke se echó a su lado, como si entendiera cada palabra. Movía la cola despacio, consolándolo sin hacer ruido. Desde afuera se oían los caballos inquietos. Hasta los animales parecían sentir que algo estaba cambiando en el roble, como si la tierra misma protestara por la injusticia. Manuel se recostó contra la pared del granero y cerró los ojos. No dormía, solo pensaba. En su mamá Isabel, que se sentaba bajo el nogal a leerle versos franceses. En su papá Edward, que lo levantó del suelo cuando se cayó del caballo a los 9 años y le dijo firme: «Un Thornton siempre se levanta, Manuel, siempre». Pensaba también en Margaret, su cabello rojizo moviéndose con el viento, su risa burlona, su voz dulce llamándolo Manny mientras corrían por los trigales. Ese amor se había esfumado como humo al viento, sin explicación, sin despedida. Y ahora, sus hermanos, William con su mirada vacía, Rebeca siempre altiva, siempre lejos, habían hecho lo imposible, quitarle no solo la tierra, sino la historia que esa tierra guardaba. Pero Manuel no era hombre que se quebrara fácil. El dolor lo atravesaba, sí, pero en lugar de destruirlo, empezaba a construir algo más fuerte. Una decisión callada, firme como la raíz de los robles viejos. «No voy a pelear con ellos», dijo al aire, levantándose con trabajo, «pero tampoco me voy a rendir». Encendió un cigarro con manos temblorosas y miró el horizonte oscuro. La verdad siempre encuentra su camino, como el agua bajo la piedra. Y con esa frase, casi como una promesa al viento, volvió al granero y cerró la puerta. La noche lo abrazó con respeto, sabiendo que ese hombre, humillado pero no vencido, aún tenía mucho por decir. La lámpara de petróleo seguía prendida, echando sombras cálidas sobre las paredes de madera. Manuel, sentado en un banco viejo, cerró los ojos cansados y sin querer la memoria lo jaló. No fue un sueño,
Fue un recuerdo vivo, una ráfaga de imágenes que regresaban como río que se desborda sin ruido. La hacienda El Roble, hace 45 años, brillaba bajo un sol de verano radiante. Todo era más grande para un niño de 10 años. Las cercas parecían muros altos, las vacas eran gigantes amables, y el campo, una selva llena de secretos. Ahí estaba él, el pequeño Manny, flaco, cubierto de tierra, con las mejillas rojas por el sol y una camisa 2 tallas más grande, herencia de su hermano William. Corría detrás de un becerro recién nacido que se alejaba del grupo. «¡Manny!», gritaba una voz firme. «No andes correteando sin botas, pequeño. Hay víboras en los pastos». Era Edward Thornton, su papá, alto, de pelo claro y bigote espeso, con un acento texano que no se le quitó nunca. Caminaba con seguridad, el rifle en la espalda y una mirada que imponía respeto sin necesidad de gritar. «Perdón, papá, quería ver si el becerro ya podía pararse solo», decía Manny con ojos grandes y sinceros. Edward sonreía, pero serio. Se agachaba frente al niño y le ponía una mano firme en el hombro. «¿Sabes qué hace a un hombre, hijo? No es la fuerza, ni hablar recio, es saber quedarse, aunque todos se vayan. Esta tierra es así, te necesita, siempre. Pero también puede romperte si no la respetas». Más tarde, ese mismo día, Isabel Duval de Thornton, su mamá, lo llamaba desde la casa. Sentada en el porche, con un libro de poesía francesa en las manos, vestía de blanco, con el cabello recogido en un chongo suave. Su voz era un susurro dulce que no pegaba con el viento seco del campo. «Manny, ven, léeme un poco, a ver si ya sabes decir bien camomille». Se sentaba junto a ella, mientras ella le enseñaba palabras raras y bonitas, con ese acento europeo tan delicado que parecía de cuento. En esos momentos, Manny se sentía más querido, protegido, a salvo. En los días de tormenta, cuando el cielo se ponía gris, él corría al granero para ayudar a guardar los caballos. Pasaba las noches despierto, con un farol en la mano y las botas empapadas. Nunca se quejaba. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que ese era su lugar. Los años pasaron. Vio a William irse a la universidad, a Rebecca casarse con un empresario alemán y mudarse a Berlín, y él nunca se fue. Cuando Edward murió, fue él quien cavó la tumba. Cuando Isabel se fue al año siguiente, fue Manny quien recogió con sus manos cada flor del jardín para cubrir su ataúd. El recuerdo terminó como ola que se aleja de la playa. De vuelta en el granero, Manuel abrió los ojos despacio. La lámpara parpadeaba. Duke dormía a sus pies, y el silencio ahora era un eco dulce, casi sagrado. «Nunca me fui porque nunca supe cómo hacerlo», susurró con voz baja. «Esta tierra es todo lo que tengo». La mañana siguiente llegó con un sol fuerte, casi descarado, que se metía por las rendijas del granero como queriendo obligar a Manuel a levantarse, pero él ya estaba de pie. No había dormido. Su cuerpo descansó un poco, pero su mente seguía trabajando, como engranes de una máquina vieja oxidada por años de conformidad. Se lavó con agua del pozo y se puso una camisa limpia, la blanca con botones de nácar, que solo usaba en ocasiones especiales. Luego tomó su caballo y salió rumbo al pueblo. No le dijo nada a nadie, solo dejó un billete doblado en la mesa del granero con una nota para John, el peón joven. «Cuida a Duke hasta que regrese». El pueblo estaba a unos 5 kilómetros, un lugar polvoriento pero cálido, con casas de tejas rojas y cortinas de encaje en las ventanas. Ahí al final de la calle principal, entre la iglesia de piedra y la botica vieja, estaba la oficina de un hombre que ya no salía mucho, pero que todos respetaban: Raúl Lancaster. Raúl era un abogado jubilado, de origen escocés, con una barba blanca bien recortada y una mirada que parecía atravesar paredes. Había sido amigo cercano de Edward Thornton en su juventud y hasta padrino de bautizo de William. Desde hacía más de 10 años vivía encerrado, con sus libros de leyes, su colección de whiskies y una cicatriz en la pierna que nunca explicaba. Manuel tocó la puerta de madera gruesa. No hubo respuesta. Volvió a golpear, ahora más fuerte. «Raúl, soy yo, Manuel». Segundos después, la puerta se abrió despacio. El rostro de Raúl apareció en la sombra, y al verlo, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y tristeza. «Manny,
Pensé que nunca vendrías. Pasa. La casa olía a papel viejo, madera húmeda y un poco a tabaco. En el escritorio había montones de documentos, algunos cubiertos de polvo. Manuel no se sentó. No vengo de visita, Raúl. Vengo porque quiero saber la verdad. ¿Papá dejó un testamento donde no me menciona? El abogado entrecerró los ojos. Caminó despacio hasta una vitrina, sacó un llavero oxidado y abrió un cajón de su archivero metálico. Rebuscó entre carpetas viejas y sacó un sobre de papel amarillo. Este testamento, dijo poniendo el sobre en la mesa, nunca se destruyó, solo lo reemplazaron por otro con fecha más reciente, pero este fue el único que Edward me dio en persona. Manuel lo miró, confundido. ¿Qué dice? Raúl sacó el papel con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Su voz temblaba un poco al leer. Yo, Edward William Thornton, en pleno uso de mis facultades, declaro como herederos de la hacienda El Roble a mis 3 hijos, William Thornton, Rebecca Thornton y Manuel Edward Thornton. A este último le dejo la parte sur de la hacienda, incluyendo establos, campos de avena y el molino, por su compromiso, esfuerzo y dedicación durante más de 3 décadas. Un silencio pesado cayó entre ellos. Manuel respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué nunca supe de esto? Porque el día de la lectura tu mamá ya había muerto. Estabas en shock. William me dijo que preferías no meterte. Rebecca afirmó sin preguntar. Nadie pensó que reclamarías algo. Y yo también fallé, Manny. Me convencieron. Me sentí viejo, cansado, cobarde. Manuel cerró los ojos con fuerza. La sangre le hervía, no por enojo, sino por lo grande del engaño, por todos esos años callado, por cada surco que había hecho en esa tierra, creyendo que no le pertenecía. ¿Este papel sigue valiendo?, preguntó con voz baja pero decidida. Raúl asintió. Claro, es más viejo, pero nunca lo cancelaron legalmente. No hay registro de un reemplazo oficial. Esto puede cambiar todo. Manuel guardó el papel con cuidado en su chamarra. Se despidió sin más y al salir, el pueblo parecía otro. Las mismas calles, pero ahora había un propósito bajo sus botas, un fuego nuevo, un hombre que habían despojado y que, de pronto, descubría que la tierra aún lo veía como su hijo. El viento soplaba fuerte esa tarde en el roble. Las hojas secas volaban como señales entre los patios de piedra y las columnas gastadas de la casa principal. Era como si la hacienda entera contuviera el aire, esperando lo que iba a pasar. Manuel Thornton regresó sin hacer ruido, sin avisar. Cabalgaba derecho, con la cara dura y una mirada que ningún trabajador había visto antes, una mezcla de justicia y decisión callada. Detrás de él, en una camioneta polvorienta manejada por un muchacho del pueblo, venía Raúl Lancaster, el abogado jubilado, con su sombrero de ala ancha y una carpeta de piel en las manos. Esa mañana, John había corrido a llevar un mensaje a William y Rebecca. Manuel quiere una reunión urgente. Esta tarde, en el salón principal. La familia Thornton, por primera vez en años, se juntaría por decisión de Manuel. El salón principal, que antes había visto fiestas, bailes de primavera y noches de lectura organizadas por Isabel, ahora parecía un juzgado improvisado. Las cortinas estaban cerradas, el aire era pesado y nadie hablaba. Rebecca entró primero. Traía un traje blanco de lino elegante, lentes oscuros y el cabello bien peinado. Su perfume de flores llenó el lugar con un aire de soberbia. William llegó después con una camisa azul bien planchada y una copa de coñac en la mano, como si todo esto fuera una molestia pequeña. Manuel ya los esperaba de pie, junto al escritorio viejo de su papá. A su lado, Raúl preparaba los papeles despacio. «¿Y bien?», dijo Rebecca impaciente. «¿De qué va esta escena?». Manuel no contestó de inmediato. Caminó lento por el salón, parándose frente al retrato de Edward, que colgaba sobre la chimenea. Lo miró unos segundos antes de voltear hacia sus hermanos. «Se trata de papá, de la verdad, de la tierra». William soltó una risa burlona. «¿Otra vez con eso, Manny? Creí que ya habías aceptado tu lugar. No puedes venir a quejarte después de 30 años». Raúl levantó la voz con una fuerza inesperada. «No viene a quejarse, viene a presentar un papel legal que cambiará todo. Y créanme, no es ninguna escena. Es el testamento original de Edward Thornton, fechado y firmado de su puño y letra, donde nombra a Manuel como heredero de la parte sur de la hacienda.
El silencio fue total. Rebeca dejó caer la copa que traía. El cristal se rompió en 1000 pedazos sobre la alfombra fina, pero nadie se movió para recogerlos. «Eso no puede ser», murmuró William, acercándose despacio. «Ese testamento lo cambiaron. Yo mismo firmé el nuevo. Nunca se registró oficialmente», cortó Raúl. «Lo que tú firmaste fue una copia privada sin valor legal. El documento verdadero, el que Edward me dio y nunca se canceló, está aquí». Sacó el testamento de la carpeta y lo puso en la mesa, abierto. Manuel no lo tocó. No necesitaba leerlo. Sabía cada palabra. La tenía grabada en la mente y en la piel. «No estoy pidiendo permiso», dijo Manuel con voz grave. «Estoy reclamando lo que es mío». Rebeca dio un paso adelante, pálida, con las manos temblando. «¿Y esperas que lo aceptemos así nada más? Después de todo este tiempo?» «Espero que hagan lo correcto», respondió Manuel sin dudar. «Pero si no, lo haré por la vía legal. Ya no soy el muchacho callado que enterró a mamá con las manos llenas de lodo. Ahora tengo pruebas, y tengo algo que ustedes nunca podrán fingir: amor por esta tierra». Raúl cerró la carpeta con fuerza. «Desde este momento, si quieren pelear por esto, háganlo en un juzgado, pero les aseguro que van a perder». William apretó la quijada. No dijo nada. Solo dio media vuelta y salió del salón con pasos duros. Rebeca se quedó unos segundos más, respirando rápido, antes de salir tras él sin mirar a Manuel. Cuando el sonido de sus pasos se apagó, Manuel suspiró. Raúl le puso una mano en el hombro. «Edward estaría orgulloso de ti». «No sé», murmuró Manuel, «pero, al menos ahora, puedo volver a caminar por mis tierras con la cabeza en alto». El aire en el roble se puso espeso, como la neblina que baja en los valles al amanecer. Después de la reunión, las noticias del testamento verdadero se esparcieron por los pasillos de la casa como un rumor que crecía cada vez más. Nada volvería a ser igual. Esa noche, en la biblioteca de la casa principal, Rebeca golpeaba la mesa con furia contenida. Traía una copa de vino a medio vaciar, y sus mejillas, normalmente pálidas, estaban rojas de coraje. A su lado, William se quedó callado, sentado en un sillón de piel, mirando las llamas que bailaban en la chimenea. «Esto es un escándalo», gritó ella, dejando la copa en el escritorio con un golpe. «Ese papel debería estar destruido. Papá prometió dividir todo entre nosotros. Nunca habría hecho esto a escondidas». William no contestó de inmediato. Al fin, giró la cabeza despacio hacia su hermana. «¿Y estás segura de eso? Porque yo no». «¿Qué dices? ¿Insinúas que papá quiso más a Manny? Por favor, William». William se levantó tranquilo, caminó al estante de libros y sacó un tomo viejo. Pasó los dedos por el lomo sin abrirlo. «Digo que tal vez papá sabía lo que hacía. Nosotros nos fuimos. Tú te largaste a Europa. Yo me metí en mi mundo de negocios. ¿Y él? Él se quedó como perro fiel». Rebeca dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado. «No me compares con él. No hace falta compararte. Los papeles ya lo hacen», dijo William dejando el libro en la mesa. «Ahora hay que decidir. ¿Peleamos y quedamos como rencorosos ante todo el pueblo o aceptamos lo que pasa? Nunca voy a aceptar que ese campesino tenga lo mismo que yo», gritó Rebeca, rompiendo en llanto que apenas contenía por orgullo. Mientras tanto, en las recámaras de servicio, Camille Thornton, hija de William, escuchaba todo desde el pasillo. Tendría unos 20 años, delgada, con cabello rubio claro en una trenza y ojos azules profundos. Estudiaba literatura en Londres, pero había vuelto a El Roble para conocer sus raíces, como decía su papá. A escondidas, había platicado con Manuel en caminatas por los campos. Le fascinaba su forma tranquila de hablar, su respeto por las cosas simples. En secreto, admiraba su figura fuerte, su modo de querer la hacienda sin decirlo fuerte. Esa noche, al escuchar a su papá y a su tía discutir, algo en ella se rompió. Bajó al jardín sin hacer ruido y encontró a Manuel junto al molino viejo, mirando las estrellas como buscando respuestas. «¿No puedes dormir?», preguntó ella, acercándose despacio. Manuel se volteó. La reconoció por la voz. Asintió sin decir nada. «Oí a mi papá y a mi tía. Están enojados. Pero tú estás en paz». «No tengo tiempo para el odio, Camille», dijo él, bajando la mirada. «La tierra no entiende de papeles».
Solo reconoce a quien la cuida. Camille lo miró un buen rato. En su cara había una ternura callada, algo que no mostraba frente a nadie. ¿Sabes? Creo que tú eres el único Thornton de verdad que queda en este lugar. Y dicho eso, se fue antes de que la emoción la delatara. Al día siguiente todo el pueblo ya sabía qué pasó. En la tienda, en la iglesia, en el taller mecánico, todos hablaban de cómo Manuel Edward Thornton había reclamado lo suyo con pruebas, con dignidad, sin pleitos. Muchos lo miraban con más admiración. Los trabajadores de la hacienda empezaban a cambiar de lado. Algunos hasta decían bajito que, si un día el roble volvía a florecer, sería por sus manos. El sol de la mañana se levantaba con grandeza sobre los campos del sur del roble, pintando las espigas de avena con un brillo dorado. Era la primera vez, desde que presentaron el testamento, que Manuel cruzaba con paso firme esas tierras, como su dueño de verdad. Pero no traía abogados, ni guardias, ni amenazas. Solo su sombrero polvoriento, sus botas gastadas y el peso de toda una vida de trabajo en los hombros. Ese día, algo raro pasaba en la hacienda. Desde temprano, los trabajadores, que normalmente iban directo a sus tareas, se juntaban poco a poco cerca del molino viejo. Nadie los llamó, nadie los organizó. Fue la tierra, fue el aire, o tal vez el rumor que corrió de boca en boca. Hoy, el señor Manuel vuelve a tomar su lugar. Cuando Manuel llegó, se encontró con más de 30 personas esperándolo. Caras conocidas, marcadas por el sol, por los años, por la lealtad. Thomas Green, el capataz más viejo, fue el primero en acercarse. «Señor Manuel, lo estábamos esperando». Manuel se quitó el sombrero y lo apretó contra el pecho. Su mirada recorrió cada rostro. No necesitaba discursos, pero aún así, habló. «No tengo títulos, no tengo dinero. Lo único que tengo es memoria, y cada uno de ustedes es parte de ella. Esta tierra me enseñó que el silencio a veces dice más que el enojo. Hoy no vengo a mandar, vengo a seguir». Un murmullo emocionado recorrió al grupo. Algunos bajaron la cabeza, otros sonrieron, y una mujer, Clara, cocinera de la hacienda desde hacía 20 años, se acercó con los ojos brillosos. «Ya era hora, señor. Esta hacienda estaba perdiendo el alma». Y como si esas palabras abrieran una puerta invisible, los trabajadores se movieron. Se organizaron como si algo en ellos se hubiera despertado. Tom volvió a los corrales. John se ofreció a arreglar el sistema de riego. Clara propuso cocinar de nuevo para todos los trabajadores. En unas pocas horas, la parte sur del roble volvió a respirar, como si nunca hubiera estado dormida. A lo lejos, desde una ventana del segundo piso, Rebeca miraba la escena. Sostenía una copa de vino, pero no la bebía. Sus ojos, azules y fríos como hielo, estaban fijos en su hermano, a quien había despreciado por años, y que ahora movía corazones sin decir casi nada. «No lo entiendo», susurró. Detrás de ella, Camille, su sobrina, respondió tranquila. «No hay nada que entender, tía, solo hay que ver. Él no vino a pelear, vino a quedarse». Rebeca apretó los labios. La copa tembló en su mano. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuesta. Manuel, por su parte, seguía caminando por los campos como pastor que regresa a su rebaño. Saludaba a los trabajadores por su nombre, tocaba los árboles con la palma de la mano, acariciaba el lomo de los caballos con la misma suavidad que a un amigo de siempre. Y en medio del pastizal, al pie del roble más viejo de la hacienda, se paró, levantó la vista al cielo y cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. La tierra ya sabía que su hijo había vuelto. Las tardes en el roble solían ser tranquilas, con solo el canto de algún gallo atrasado o el ruido del viento en las ramas del roble viejo. Pero esa tarde, el silencio pesaba. No era el silencio del campo, era el de una familia rota que empezaba a verse en el espejo de sus errores. Adentro de la casa principal, Rebeca estaba sentada frente al piano cerrado, con las manos juntas y la espalda recta como siempre, pero con la cara más cansada de lo normal. Traía un vestido gris claro, sencillo pero elegante, aunque sus ojos parecían traer tormenta. «Nunca pensé que este lugar pudiera cambiar tanto con tan poco», dijo sin mirar a nadie. «No fue poco», respondió William desde la puerta, con una taza de té en la mano. «Fue Manuel, y fue toda una vida.
Rebeca levantó la vista hacia su hermano. Él se acercó despacio y se sentó frente a ella. No había pleito entre ellos, pero tampoco cariño, solo una distancia larga que empezaba a llenarse de palabras. «Lo que más me enoja de todo esto», dijo ella bajito, «es que papá nunca me lo dijo, que nunca me viera a los ojos y me dijera, Rebeca, tu hermano merece más que tú». William negó con la cabeza. «No se trata de merecer, papá lo sabía. Manuel no necesitaba que se lo dijeran, lo mostraba todos los días con su trabajo, con sus silencios, y nosotros solo nos fuimos». «No me fui», dijo ella, cortante. «Escapé». Hubo un silencio. Por primera vez en muchos años, Rebecca Thornton decía algo sin adornos, sin drama. «No supe ser hija ni hermana. Siempre pensé que la hacienda era una carga, que esos campos sucios y esas paredes viejas eran cadenas, y ahora los veo como lo único de verdad que tuvimos». William asintió, tomando un sorbo de té. «Todavía estás a tiempo». «¿De qué?» «De dejar de ver a Manuel como enemigo, de pedir perdón, o de no decir nada, pero mostrarlo». Camille ya lo entendió. Rebeca se quedó pensando. En el fondo, no estaba segura de cómo hacerlo. Esa noche, Manuel revisaba unos planos viejos en su cabaña. Estaba sentado en una mesa de madera bajo una lámpara tenue, con Duke dormido a sus pies y el canto de los grillos como única compañía. Tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Se levantó tranquilo y abrió. Ahí estaba Camille con una canasta en las manos. «Mi tía mandó esto», dijo ella, un poco apenada. «Pan fresco y mermelada de frambuesa. No sé si es una disculpa, pero es lo más cerca que ha estado de una en su vida». Manuel alzó una ceja, luego sonrió apenas. «Pásale». Camille entró despacio. Dejó la canasta en la mesa y miró los planos. «¿Qué es eso?» «Ideas viejas de papá, proyectos que nunca se hicieron. Soñaba con una granja moderna, pero respetando lo antiguo. Me dejó esto en un cuaderno, pero nunca lo puse en marcha. Tal vez ahora es el momento», dijo ella, y luego lo miró con nostalgia. «A veces, las cosas necesitan caerse para crecer de nuevo». Manuel la miró en silencio. Esa muchacha que apenas conocía había dicho algo que él mismo no se atrevía a poner en palabras. «¿Tú crees que se puede volver a empezar con la misma gente?» «No sé», respondió Camille, «pero si lo intentas, ya no eres el mismo. Y eso, a veces es suficiente». Manuel asintió. No dijo más. A la mañana siguiente, Rebecca Thornton, vestida con ropa de campo por primera vez en años, apareció en la parte sur de la hacienda. Caminó insegura hacia el molino, saludó a un trabajador y pidió ver a Manuel. «Solo quiero platicar», dijo cuando lo vio con las manos llenas de polvo y la frente sudada. Manuel se detuvo. La miró un buen rato, como dudando si era real. «Dime», respondió. Rebeca respiró hondo. «No vengo a pelear ni a reclamar. Solo quiero saber si hay lugar para alguien que no supo quedarse. Siempre hubo lugar aquí. Tú fuiste la que se fue», dijo Manuel con cansancio y un poco de compasión. Rebeca asintió tragando saliva. «¿Entonces puedo volver?» Una pausa. «Depende», dijo Manuel volviendo al trabajo. «De ti». Rebeca no contestó, solo se quedó parada, viendo cómo su hermano se perdía entre los trabajadores. Pero esta vez no se fue. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas como una despedida lenta, dorada, tranquila. El roble se bañaba en una luz suave que cubría todo: los campos de avena, los corrales, las tejas rotas de la casa principal y, sobre todo, el rostro de Manuel Edward Thornton. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Caminaba solo por los terrenos del sur, con las manos atrás y los pasos firmes, como quien revisa no una propiedad, sino una vida. El campo estaba arado, los árboles podados, los caballos tranquilos en sus corrales. Todo hablaba de orden, pero también de algo más hondo: armonía. No la que se fuerza, sino la que se construye con paciencia. Manuel llevaba el sombrero bajo el brazo. Su cabello canoso brillaba con el último rayo del día. Duke, su perro fiel, lo seguía de cerca, aunque ya le costaba caminar. Habían envejecido juntos, y eso se notaba en su paso lento, seguro, callado. Pasó por el roble antiguo, el que le dio su nombre a la hacienda,
y se detuvo un momento bajo su sombra. Tocó el tronco con la palma, cerró los ojos. La madera áspera era la misma que sintió cuando era niño, cuando su mamá lo abrazaba cerca de ahí mientras le leía bajito, cuando su papá le enseñaba a usar la pala y a no rendirse ante la sequía ni la injusticia. Abrió los ojos. Frente a él, la tierra brillaba. La misma tierra que casi le quitan, la que defendió sin gritos, la que ahora caminaba con él como si fueran uno solo. A lo lejos, vio a Rebeca salir de la casa principal con un caso de flores. Estaba sola, sin maquillaje, con un vestido sencillo. Caminaba por el jardín sin rumbo fijo. En otros tiempos, esa imagen habría sido imposible, pero algo en ella, como en todos, había cambiado. Más atrás, Camille platicaba con Johnny Thomas cerca del molino. Reía, tomaba notas en su libreta, se interesaba por los cultivos. Su presencia ya no era la de una extraña, era parte del paisaje. William, desde el porche, lo miraba en silencio. Sostenía una copa de vino sin probarla. Ya no discutía, no cuestionaba. Solo miraba a su hermano como si por fin lo entendiera. Manuel siguió hasta el pequeño huerto que había empezado a arreglar. Se hincó, quitó con cuidado algunas hierbas secas y con los dedos abrió un surco pequeño en la tierra húmeda. Sacó del pantalón unas semillas, las miró un momento antes de plantarlas una por una, cubriéndolas con la misma suavidad con que se arropa a alguien dormido. No lo hacía por negocio, ni por producir, lo hacía por algo más viejo, promesa, permanencia. El cielo se puso morado. Duke se echó a su lado. Manuel se sentó en el borde del surco recién hecho y dejó salir un suspiro largo. Por fin, sin palabras, sin aplausos, sin testigos, sentía paz. Ese día, nadie aplaudió, nadie lloró, nadie gritó su nombre, pero todos sabieron, incluso los que no lo dijeron en voz alta, que el roble volvía a ser lo que alguna vez fue, una tierra con alma. Y Manuel, su corazón. Pasaron 2 años. El roble ya no era solo una hacienda. Se había vuelto un símbolo, un ejemplo para otros ranchos de la región, no por su tamaño ni por su dinero, sino por lo que representaba: resistencia, redención y unión. Manuel Edward Thornton siguió al frente de los campos del sur. No quiso títulos ni se mudó a la casa grande. Prefirió su cabaña junto al molino, su mesa de madera y sus botas llenas de lodo. A su alrededor, la tierra florecía. Los cultivos crecían sanos, los caballos corrían libres y los trabajadores hacían su labor con orgullo, sabiendo que eran parte de algo más grande que un sueldo. Duke, su compañero fiel, murió una mañana de otoño, dormido bajo el roble donde solían descansar. Manuel lo enterró con sus manos a la sombra del árbol y ahí puso una cruz pequeña de madera. Desde entonces, nadie volvió a sentarse en ese lugar. Era sagrado. Rebecca Thornton, con el tiempo, bajó el tono de su voz y dejó el orgullo en cada paso. Aprendió a caminar por el campo sin tacones, a preparar mermelada con sus manos y a sentarse con Clara en la cocina para compartir recetas. Nunca pidió perdón con palabras, pero lo hizo con hechos, y eso para Manuel fue suficiente. William, por su parte, volvió a Dallas. Visitaba la hacienda una vez al mes, ya no como heredero, sino como alguien que busca entender lo que no cuidó. Se puso más callado, más observador. Donó parte de sus acciones familiares para apoyar un proyecto agrícola impulsado por Camille y Manuel, una escuela rural para jóvenes campesinos. Camille se quedó, no regresó a Londres. Se instaló en una casita blanca cerca del establo viejo, donde daba clases de literatura por las mañanas y ayudaba con el proyecto educativo por las tardes. Se volvió un puente entre generaciones. La gente del pueblo la respetaba, la admiraba y algunos la llamaban la señorita del roble. Nunca se habló de amor entre ella y Manuel, pero todos sabían que se entendían sin tocarse. Ella lo esperaba con café al atardecer. Él la escuchaba leer pedazos de novelas mientras el sol caía. No eran pareja, eran algo más íntimo y menos explicable. Compañía en la raíz. El testamento viejo se registró legalmente. La hacienda se dividió como quiso Edward Thornton, pero lo legal ya no era lo importante. Lo que valía era que, por fin, los hermanos entendieron que la herencia de verdad no estaba en la tierra, sino en la memoria, en el trabajo juntos, en las cosas que no se compran ni se dividen.
Una mañana de primavera, un grupo de estudiantes cruzó el portón de El Roble con mochilas al hombro y cuadernos nuevos. Era la primera generación de la escuela rural. Manuel los recibió con una sonrisa apenas visible y los guió a pie por los campos. «Aquí no venimos a mandar», les dijo. «Venimos a aprender de la tierra y de nosotros mismos». Los jóvenes escuchaban callados. Uno de ellos levantó la mano. «¿Usted es el dueño?». Manuel se detuvo. Miró el cielo claro, luego sus botas llenas de lodo, luego los árboles alrededor. «No», respondió tranquilo, «solo soy el hijo», y siguió caminando. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.